de Nazaret, has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Amén. Oramos. Padre bueno y generoso, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de su presencia, reconociendo que toda bendición proviene de usted. Padre, necesitamos de usted. Le suplicamos en el nombre de Jesús que quite todo estorbo del medio nuestro y nos permita a través de su bendito Espíritu Santo poder recibir la palabra que ha preparado para nosotros y permita por medio de ella poder ser libres de toda situación, de toda afectación, de todo problema, de todo aquello, mi Dios, que no es bueno para nosotros. En el nombre de Jesús le pedimos, Señor, aún por aquellos que no han podido venir, por los que están enfermos, por los que tienen algún problema, Señor, económico, por los que tuviesen también algún problema legal, le pido en el nombre de Jesús que traiga sobre ellos libertad, mi Dios, bendición, y permita que pronto nos podamos ver nuevamente en esta su casa. En el nombre de Jesús le damos las gracias, maravilloso Señor. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte a nuestro Señor, hermano, por favor. Gloria a Dios. Bueno, recuerde que la semana pasada vimos que hay espíritus que vienen a causar en el pueblo de Dios distorsiones, problemas, situaciones fuertes. Hoy quiero compartirle, hermano, por medio de esta palabra, los espíritus que se mueven en la sinagoga. Los espíritus que se mueven en la sinagoga y que no son espíritus de Dios. Porque en la sinagoga se mueve el Espíritu Santo, se mueve también la presencia del Padre, pero hay espíritus que no son de Dios y que podríamos considerarlos como espíritus inmundos también. Por eso es la cita que le acabo de leer, porque quiero que usted mire cómo hay espíritus que vienen a tomar el control en la sinagoga. Para los que no han venido a lo mejor antes a este lugar, la sinagoga hemos visto que es una figura de la iglesia. Entonces quiero que usted vea cómo esos espíritus hoy en día tienen tal poder, tienen tal autoridad en la iglesia, que están deformando la iglesia del Señor. Así como estos espíritus ya son parte, porque fíjese cómo ese espíritu inmundo ya estaba dentro de la iglesia. Así como esos espíritus se hacen parte de aquí, hermano, necesitamos entender que no vienen solos, vienen acompañados, alguien los trae. Por lo tanto, quiero que usted entienda hoy que podemos ser esos portadores de los espíritus que hoy en día se mueven dentro de la iglesia. Y que lógicamente, si nosotros que somos los portadores somos liberados de ellos, la iglesia también será liberada de esos espíritus. Amén. Entonces, quiero que usted entienda, hermano, que vea, que se analice a usted mismo y que diga: ¿qué espíritu caminará conmigo? ¿Qué espíritu es el que va conmigo a donde quiera que yo voy? Porque sabe, hermano, la próxima semana vamos a mirar los 7 espíritus del último tiempo que se mueven en la iglesia. Los 7 espíritus que se mueven dentro de la iglesia o que se moverán dentro de la iglesia en el último tiempo. Y como ya estamos en los últimos tiempos, también son espíritus que ya están trabajando dentro de la iglesia. Por lo tanto, si usted analiza las iglesias del Apocalipsis, va a ver que esos espíritus son poderosos. Son poderosos y vienen a causar mucho daño. Amén. Entonces, mire, quiero que vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9, por favor. Y dice la palabra del Señor: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Fíjese qué interesante es esto, porque el Señor dice que en la iglesia hay gente que es sinagoga o que es iglesia de Satanás, y que lo que demuestra, hermano, en ellos es la hipocresía,
en la que ellos se mueven. ¿Sabe qué tremendo es esto? Porque muchos podemos decir que somos pueblo de Dios, pueblo escogido, que somos iglesia incluso del Señor, diciendo que somos templo del Espíritu Santo o que somos templo del Señor. Pero lo que realmente hoy en día se mueve en la sinagoga o en la iglesia, hermano mío, es esto que es muy tremendo porque nos hace ver que una actitud, una falsedad, ¿se acuerda usted que dice la palabra que debemos de definirnos, ya sea que seamos nosotros fríos o que seamos calientes, pero jamás tibios? Entonces, lo que nos hace ver que alguien se puede volver sinagoga de Satanás es por la tibieza, o sea, la hipocresía en la que se vive en las cosas del Señor. Por eso tú y yo tenemos que definir nuestro camino. ¿Sabe? Hace un momento que hablaba el Señor por medio de nuestro hermano, podía yo entender, hermano, que mucha gente ha declarado que quiere avanzar, que quiere crecer, que quiere ir a más, pero que sus hechos demuestran todo lo contrario, al grado de que el Señor tiene que decir: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a ustedes a cambiar? ¿Hasta cuándo van a corregir? O sea, no basta con tener el anhelo o el deseo de querer cambiar, sino hay que llevarlo a una verdad, a un hecho, para que vengan los cambios a nuestra vida. Porque si no, ¿cómo entonces podemos crecer? ¿Cómo podemos avanzar, hermano? Entonces, quiero que usted mire que está en nosotros aceptar a los espíritus que se quieran hacer parte de nosotros. Si usted está lleno del Espíritu Santo, jamás va a entrar otro espíritu a su vida. Solamente el Espíritu Santo va a gobernar este templo. Pero si usted no está en las cosas del Señor al 100%, entonces usted puede abrir la puerta para que diversos espíritus participen de usted como templo. Y eso es algo tremendo. Eso es algo muy fuerte. Tú y yo necesitamos entender que si somos portadores de espíritus como sinagoga, esos espíritus, hermano, que habitan en nosotros van a causar un daño o una afectación, no solamente en la iglesia, sino también con los nuestros, en nuestra casa. ¿Sabe? Usted puede ser, hermano, en la iglesia todo amor, toda bendición. Usted aquí a todo mundo puede saludar, puede besar a todo mundo, puede desearle un Dios te bendiga, Dios cambie tu vida, Dios te sane, Dios te restaure. Usted aquí en la iglesia puede ser una sinagoga de Satanás, perdóneme por lo que digo, porque puede ser un hipócrita diciéndole a la gente tantas y tantas cosas hermosas, pero cuando está en su casa es todo lo contrario. En la casa dice cosas que no son de Dios. En la casa pelea, contiende, alega, insulta, ofende. ¿Y sabe dónde quedó entonces el espíritu que usted trajo a la iglesia para que muchos le conocieran y dijeran: ah, qué hermano tan precioso, ah, qué hermana tan hermosa, cómo nos bendice cada que la vemos? Pero en la casa somos todo lo contrario. Entonces, mire qué importante es entender que la iglesia es portadora de espíritus que la hipocresía genera en cada uno de nosotros. Tú y yo necesitamos hacerle ver a los que son parte de nosotros que realmente queremos tener un cambio. ¿Cuántos quieren tener un cambio? Tú y yo como pueblo de Dios creo que tenemos una preocupación, y es llegar un día a participar del reino del Señor. Pero nuestra preocupación tiene otras cosas que tienen que participar de nosotros. Perdóneme por la palabra cosas, porque va a decir: a la familia no se le dice cosa, pastor. Pero necesitamos también participar a los nuestros, ¿verdad? A esos que amamos, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Los queremos participar también de la vida de reino. Pero, ¿qué hay cuando yo, hermano, le tolero todas esas cosas malas que hace mi esposo, todas las cosas malas que hace mi hijo? ¿Qué hay cuando yo le tolero a mi esposa esa actitud negativa en su vida, hermano? ¿Qué es lo que va a pasar si yo les permito que salgan del orden de las cosas del Señor? ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde vamos a caminar entonces? ¿Hacia dónde vamos a dirigir nuestros pasos? ¿Hacia dónde vamos a llegar finalmente? ¿Al cielo o al lugar de tormento? ¿Hacia dónde llegaríamos?
Por eso la importancia de este tipo de enseñanzas, ya que necesitamos ser libres de los espíritus que hemos heredado, los espíritus que quizás nos heredaron generacionalmente, o los espíritus que nosotros dijimos, lo quiero con mis actitudes. Porque no solamente tengo que echarle la culpa a mi papá, a mi abuelo, a mi bisabuelo, sino a lo mejor ellos no me heredaron ningún espíritu de esos, y yo con mis actitudes fui el que atrajo a mi vida ese tipo de espíritus inmundos que se mueven en mi persona. Amén. Entonces, mire, ¿cree usted que la iglesia está influenciada por espíritus inmundos? ¿Cree usted que haya espíritus inmundos que se muevan en la sinagoga o en la iglesia? Pero lo más sorprendente sería a lo mejor preguntarnos, ¿por qué ellos pueden estar dentro de la sinagoga o dentro de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué no se supone que es casa de Dios? Díganle a los hermanos, se supone. Se supone, porque si están es que algo está fallando en la casa de Dios. Y no precisamente la casa, sino los que somos parte de la casa de Dios. ¿Ok? Se oye duro, pero es una realidad. Los que estamos fallando somos nosotros, no el Señor. Porque dice la palabra que cuando Jesús llega y enfrenta a los espíritus inmundos, no los enfrenta retándolos a ver quién se le aparece. No, solitos llegan a su presencia. Solitos se hacen presentes porque dicen que, hermano, tienen un derecho legal en ese lugar. Yo sé quién eres, todavía no es mi tiempo. Y empiezan a tener una discusión con el Señor, como haciéndole saber que Él no tiene por qué estar ahí, que Él no tiene por qué expulsarlos, porque por derecho legal el príncipe de este mundo les ha dejado trabajar, les ha dejado gobernar. Pero lo que no han entendido estos espíritus es que con el pueblo de Dios no se pueden meter. No le pertenece el pueblo de Dios a este tipo de espíritus. El pueblo del Señor es del Señor y de nadie más. Por eso tú y yo tenemos que entender, somos del pueblo de Dios, esforcémonos por limpiar la casa del Señor. Esforcémonos por tener cambios que lleven a un crecimiento la iglesia del Señor. Amén. Entonces vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 6, versículo 2, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 2. Vamos a mirar el primer espíritu. Dice, por eso, cuando des limosna, no toques delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Bueno, mirábamos al inicio de la enseñanza que el espíritu que se movía es el espíritu de la hipocresía, ¿verdad? Con esta cita podemos mirar que realmente hay un espíritu de hipocresía dentro de la sinagoga. Pero sabe, hermano, ¿qué representa la hipocresía? ¿Qué representa para usted la hipocresía? ¿Cómo identificar a un hipócrita en la iglesia? ¿Cómo? Dice la palabra, o uno de sus significados de la palabra hipocresía, dice que es un farsante. ¿Qué es un farsante? Dice también que otro de sus significados es un fingidor, alguien que finge. ¿Qué es alguien que finge? ¿Qué es para usted un fingidor? Y luego dice también que es un insincero, alguien que no es sincero, dice. Entonces, fíjese cómo la palabra hipocresía se puede apreciar desde diferentes ángulos en la gente. Yo no sé si usted ha tenido en algún momento que enfrentar a alguna persona, enfrentarse a alguien y le ha dicho, eres un hipócrita, porque lo que tú dices no es cierto, es una mentira tu vida. Lo que tú hablas y lo que tú dices que eres no es una verdad. Yo miro que tú eres así, 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 y solamente tratas de fingir lo que no eres. No sé si usted ha tenido alguna discusión así con algún amigo, algún conocido, que llega el momento en que le fastidia la forma en la que se comporta, la forma en la que él se está desarrollando, y usted tiene que frenarlo y decirle, basta, basta ya. Entonces, mire cómo el Señor nos hace ver que es necesario
que ese espíritu que está dentro de la iglesia sea frenado, sea controlado. Basta ya de que sigas causando daño a la iglesia. Basta ya de que sigas causando daño a los hermanos. Basta ya de que sigas causando daño al pueblo del Señor. Pero ¿cuántos se atreverían a enfrentar a un hipócrita? Nadie. Gloria a Dios. Fíjense qué tremendo es eso, hermano. No es que está más fuerte que yo. No es que está más alto que yo. No es que... No hay pretextos. Cuando no se enfrenta al Espíritu es porque se está a gusto con Él. Ah, no, pastor, una cosa es que se esté a gusto y otra cosa es que me imponga. Se está a gusto con Él. Cuando no se está a gusto con algo, mire, se busca la forma de echarlo fuera. No importa si usted mira que está gigante o no. ¿Sabe? David, hermano, miraba a un gigante, reconocía que era un gigante el que estaba delante de él, pero su impresionante estatura no le impedía tener el anhelo de vencerlo, no le impedía tener el anhelo de pelear contra él, de demostrar lo que había aprendido de parte del Señor, de demostrar la gracia y el poder que estaban en él de parte del Señor y de declarar la victoria del Señor ante un gigante como ese. No sé si usted se acuerda de David. Era alguien impresionante, hermano. Era alguien que peleaba contra osos, era alguien que peleaba contra leones, era alguien que peleaba contra su padre, que peleaba contra sus hermanos en las injusticias que con él se cometían. No que estuviese alegando siempre con ellos, no. Él no era una persona que buscase el pleito, sino que enfrentaba las cosas para poder tener una victoria. ¿Sabe? La victoria no es para los demás. Él pudo haber vencido al gigante y la victoria no era para él. La victoria no la consideraba como una victoria propia. La consideraba como una victoria de su rey. Por eso, cuando tú y yo peleemos contra el espíritu de hipocresía, cuando tú y yo echemos fuera ese espíritu de hipocresía, no digas ya vencí, no, di ya venció el Señor, porque me dio la capacidad de echar fuera este tipo de espíritu. Cuando tú lo eches fuera, hermano, para ti va a ser una libertad, una plenitud en la cual tú vas a poder ser un portador de la bendición del Señor, de la gloria de Dios, hermano. ¿Sabe qué tremendo es esa palabra, hermano, que decía hace rato? Que buscó un hombre que se pusiera en la brecha y todavía no lo haya, dice. Todavía no lo haya, dice la palabra, hermano. Qué impresionante es mirar entonces que tantas iglesias que hay, tanto pueblo que hay, y ninguno tiene un corazón dispuesto a morir por otros. No tiene ni un corazón dispuesto a pelear por otros. No hay quien tome esa posición de ir al frente y de enfrentar a los espíritus enemigos. ¿Alguien de aquí le podría decir al Señor, Señor, yo quiero ser ese hombre? Porque sabe, hermano, nos puede decir el enemigo, a ver si es cierto que quiere ser el hombre del Señor. Pero acordémonos de algo que es muy importante, que a la batalla el Señor nos acompaña. Va con nosotros siempre, no vamos solos, no estamos solos. Es más, dígale a su hermano, a su hermana, si estás pasando por alguna lucha, no estás solo. El Señor está contigo, dígale, está contigo el Señor. ¿Sabe? Usted y yo necesitamos entender que cuando se es pueblo del Señor, el Señor tiene el control de nosotros. Nos bendice, nos guarda, nos protege. Cuando no somos pueblo del Señor, entonces sí preocupémonos, porque no estamos bajo ningún cuidado, bajo ninguna protección. Una cosa es decir soy y otra cosa es ser. Cuando tú seas verdaderamente del pueblo del Señor, Él se va a encargar de tu provisión. Acuérdense que cuando el Señor saca al pueblo de Egipto y lo lleva por el desierto, siempre se encargó de su protección, siempre los cuidó, siempre los alimentó, siempre estuvo de día y de noche con ellos, nunca los abandonó. Muchos de nosotros podemos decir, ya me abandonó el Señor no me oye, el Señor no me escucha, pensando que Él ya nos dejó. Déjeme decirle, eso es una mentira, es un engaño del enemigo a nuestra alma, que nos quiere hacer pensar que el Señor no nos escucha.
lo que tú y yo tenemos que entender es que dice la palabra del Señor, que cuando el Señor guarda silencio, ¿qué pasa? Dice que está trabajando. Entonces, mire, Él trabaja para nosotros, trabaja para bendición nuestra, trabaja para que nosotros tengamos cambios, para que nosotros podamos avanzar e ir a más. Tú y yo necesitamos decirle a ese espíritu de hipocresía: fuera de mi vida, fuera, no te necesito más. Porque sabe, hermano, usted cuando le dice a alguien, o usted que ya está casado, cuando usted le dice a su esposa o a su esposa, te amo, esa palabra, ¿qué significa para el que la escucha? Porque si usted la está declarando, usted está diciendo algo poderoso, algo que usted siente, algo que usted ya desarrolló para poder decir te amo. Pero para el que la escucha, ¿qué le significará? ¿Qué le significará? Si después de haberle dicho te amo, también le dice otra cosa después negativa, dígame, ¿qué pasa entonces? ¿Será una verdad o será una hipocresía? ¿Si estamos aquí? ¿Cuántos de aquí somos verdaderos? ¿Alguien no dijo amén? Dígale al que no dijo amén, tú también lo puedes ser, dígale. Tú también puedes ser verdadero. Allá en el pueblo del pastor dicen querer es poder. Aquí en la iglesia se dice todo lo puedo en Cristo. Así que tú puedes hacer lo que crees que no puedes hacer. Mientras estés en el camino del Señor, todas las cosas son para bien. Así es de que aprendamos a alcanzar las bendiciones del Señor. Amén. Amén. Segundo espíritu, Mateo capítulo 10, versículos 16 al 18. Dice la palabra del Señor: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas, y hasta seréis llevados delante de gobernantes y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Fíjese, como dice aquí, que en las sinagogas los azotarán. Dígale a su hermano: hay un espíritu en las sinagogas de castigo. Pero ¿sabe una cosa, hermano? ¿Por qué toda la gente, hermano, cuando sabe que tú hiciste algo malo, cuando sabe que por allá se cometió una falta, por qué toda la gente dice, uy, Dios te va a castigar? No, te va a ir como en feria. No, la verdad es que el Señor ya te aguantó muchas, otras más ya no. A ver, dígame usted, ¿su Biblia dice eso para que me la preste? ¿Por qué entonces en la sinagoga se ha impuesto un espíritu de castigo? Se ha impuesto un espíritu que viene a atemorizar a la gente en la iglesia. Se ha impuesto un espíritu, hermano, que quiere afectar a todo aquel que es capaz de recibirlo y de decir, sí, yo mejor me callo, mejor no digo nada de lo que hice. Dígame usted, ¿qué dice la palabra del Señor? Al que confiesa y se aparta, ¿qué? Alcanza misericordia. Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios busca ocultar su falta o su pecado? ¿Por qué busca que nadie se entere de lo que pasó? Para que nadie le diga lo que Dios va a hacer con ellos, como si ellos fueran grandes lectores de la Biblia, como si fueran grandes conocedores de la palabra, como si supiesen de verdad que el Señor va a traer un juicio mortal sobre aquel que pecó. Yo le pregunto, hermano, yo le pregunto a usted en esta hora, ¿quién es el que tiene el poder y la autoridad para generar un juicio sobre nosotros? ¿Quién es? Para que entonces yo sepa que si yo soy alguien que es capaz de reconocer mi falta, que es capaz de reconocer mi pecado delante de los demás o delante del siervo, el Señor va a tener a bien cambiar mi condición y mi situación.
Porque sabe, hermano, si no, entonces ¿para qué nos dice confiesa y apártate? Confiesa y apártate y alcanzarás misericordia, dice. ¿Para qué dejarnos eso escrito si alguien nos va a decir, no, para ti no hay perdón, te vas al infierno, pero ya? Dígame usted. ¿Cree usted que somos dignos, diría yo, dignos de mandar a alguien al infierno? Porque ¿qué vimos para que se vaya al infierno? ¿O qué me da la autoridad para decir vete al infierno, pecador? Estaremos como ese hombre, hermano, que decía, yo diezmo, yo ofrendo de todo lo que gano, Señor, yo te lo doy. ¿Qué se siente? Míralo nada más. Uno exaltándose y el otro, mire, derramándose ante la presencia del Señor. ¿Qué somos nosotros? ¿Verdaderamente seremos gente que sepa entender la situación, la condición de alguien que haya cometido una falta? ¿O seremos jueces, dictadores, capaces de llevar, hermano, un juicio tremendo sobre aquel que pecó o aquel que falló? Porque por eso, mire, el espíritu que se mueve en la sinagoga es un espíritu que va a querer castigar a todo mundo, que va a querer llevarle un juicio a todo mundo, quitándole al Señor el mérito de ser el juez. Cuando nos volvemos jueces nosotros, estamos usurpando lo que el Señor va a hacer en el último tiempo. ¿Alguien de aquí quiere tomar el lugar del Señor? Si alguien quiere ser juez, primero suba hacia la cruz, padezca lo que padeció el Señor, viva ese tremendo sufrimiento del Señor, y entonces sí, órale, a ver, sea usted juez de los demás. Pero cuando sea usted juez de los demás, después de haber vivido eso, nada más va a tener usted una frase en su boca: perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso fue lo que pasó con el Señor ahí en la cruz. No vino a juzgarnos, no vino a cuestionarnos, no vino a perdernos, no. Vino a rescatar, dice, lo que ya se había perdido. Y yo ya no sabía, mire, no nos sabíamos, seguimos perdidos muchos. En nuestras actitudes, en nuestras acciones, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver, seguimos perdidos. De nada nos sirven a algunos traer lentes y seguimos viendo chueco o borroso. Necesitamos entonces hacerle ver al Señor que los cambios que Él quiere hacer en mí se van a poder llevar a cabo por medio de la visitación que el Señor tenga en mi vida, por medio de los cambios que Él me permita tener como persona. El encuentro. ¿Cuántos tienen un encuentro con el Señor? ¿A cuántos de verdad acá entre nos, a cuántos les gusta orar al Señor? ¿Sí le gusta buscar al Señor? ¿A qué hora lo busca? Pastor, como dice el siervo, de madrugada te buscaré, Señor. ¿Será? ¿O es de los que dicen, no, espérate, no me molestes tantito porque tengo sueño, Señor? ¿Sabe? Yo me conozco a algunos que me han dicho, ¿sabe? No sé si hay algo en mi casa, pastor, pero la verdad de repente suena el despertador, ni lo pongo y suena a tal hora, pastor, y la verdad hasta miedo da levantarse, pastor. Ya le pregunto, hermano, ¿por qué le da miedo? ¿Tan grave es lo que trae dentro que le da miedo? ¿Por qué no dice es el Señor que me está levantando? Es el Señor que quiere que ore. Es el Señor que quiere que tenga yo amores con Él. Es el Señor que quiere que le busque a esta hora. Porque sabe, a lo mejor ni tenemos, hermano, en nuestro haber el buscar a Dios cada día en la oración. A lo mejor nada más somos de los que a la hora de la comida, a la hora del desayuno, si hay cena, gracias a Dios, también le oramos, gracias por los alimentos, y hasta ahí, Señor. Mañana será otro día. Mañana oramos también, dirá. Yo le pregunto, a ver, ¿cuántos hemos cometido el error, hermano, de traer ese espíritu de castigo a la casa, a la iglesia, a nosotros mismos,
Ese es el peor error que podemos tener, que ese espíritu de castigo muchas veces aquí en la iglesia nos lo queremos imponer cuando oímos una palabra, cuando escuchamos algo y dice, yo soy ese pecador, yo soy eso, no merezco perdón, no merezco perdón. A ver, ¿por qué te castigas tú? ¿Por qué agarras y te autoflagelas tú? A ver, ¿por qué? ¿Le digo una cosa y no se enoja? ¿Qué tan importante eres para que a ti no te perdonen o qué? Porque decimos, no, es que yo no merezco perdón. No, es que a mí no me va a perdonar Dios. Pues, ¿qué es tan grande lo que hicimos que a nosotros no nos van a perdonar? No, pastor, ¿cuál es la única cosa que no perdona al Señor, dice? ¿La qué? ¿La blasfemia a quién? Al Espíritu Santo. Fíjate cómo de antemano nos anuncia, no seas boca floja con el Espíritu Santo. No digas tonterías al Espíritu Santo, para que esta generación y la próxima no haya bronca sobre tu familia, dice. Por eso tú y yo necesitamos entender que si no nos salimos del orden en lo que la palabra nos enseña, podemos tener el perdón y la misericordia de Dios. Podemos ver esa bendición de parte de Dios, hermano. Y ese espíritu de castigo que ha caminado con nosotros, necesitamos decirle a ese espíritu, apártate de mí, vete de mi vida, no tienes más parte en mi vida, porque si yo no lo echo fuera, él va a permanecer ahí gobernando, va a permanecer enseñoreándose de mí. ¿Sabe, hermano? ¿Cuántos tienen hermanos? ¿Cuántos tienen hermanas? ¿Alguno de tus hermanos te conoce alguno de tus momentitos de debilidad? ¿Alguno de tus errores? ¿Alguna de tus fallas? ¿Cómo te chantajean? ¿Cómo te extorsionan, hermano? Lo primero es te voy a acusar con mi papá. Si el papá es el ogro, es con el papá. Si la mamá es la ogro, te voy a acusar con mi mamá, ¿verdad? Para que veas que te va a pasar esto, ya le están poniendo el castigo porque ya conocen cómo trabaja el ogro o la ogra. Yo le pregunto a usted, ¿qué no es capaz usted de reconocer su falla y decir, ya basta del chantaje, ya estuvo? Sí, lo hice, me equivoqué, pero aquí estoy para mira, declarar mi falta, mi pecado. Ya basta, porque este ya me sacó mucha lana, ya. A ver, ¿será usted capaz de enfrentar su realidad? ¿O de seguir siempre esclavo del castigo que otro le quiere imponer? Le pregunto, a ver, llega el momento en que necesitamos ser libres. Si el que me va a juzgar, puedo declarar que ya me perdonó porque me confesé, porque declaré mi falta, porque ya estoy a cuentas con él, porque otro me va a estar ajusticiando. A ver, me pregunto, ¿alguien de aquí quiere ser libre de ese espíritu? Necesitamos decirle al Señor, Señor, hazme libre. Hazme libre de ese mismo espíritu que traje yo a mi vida, Señor. Hazme libre para que podamos mirar la bendición del Señor. Amén. Tercer punto, Mateo capítulo 12, versículos del 9 al 10. Mire, Mateo 12, versículos del 9 al 10 dice la palabra, pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos, y he aquí, había ahí un hombre que tenía una mano seca, y para poder acusarle, le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Fíjese, el tercer espíritu que vamos a encontrar en la sinagoga es el espíritu de sequedad. Es el espíritu de sequedad. ¿Sabe? Los miembros tienen una función importante en las cosas del Señor, hermano. Fíjese cómo dice que lo que tenía seca era la mano. Dice que tenía seca la mano, ¿verdad? ¿Por qué al espíritu de sequedad le interesa secar, hermano, las partes de nuestro cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué considera usted que ese espíritu se va a preocupar por secar, hermano, las manos en la iglesia? ¿Cuántos podrían decir aquí, yo soy mano en la iglesia? ¿Nadie? Gloria a Dios. Nadie es servidor en la iglesia. Nadie hace nada por la iglesia. Ay, hermano. No. Se me olvidó poner allí que también hay un espíritu de enojo en la iglesia, en el pastor. ¿Sabe, hermano? Mire, tiene que entender que ese espíritu de sequedad
va a buscar dañar las obras que tú hagas para el Señor. Recuerde que las manos representan las obras para con el Señor. Pero mire qué importante es esto. ¿Qué mano es la que tenía seca? No, pastor, aquí nada más dice una mano seca. Bueno, hay otro versículo donde dice que la mano derecha era la que estaba seca. Y usted puede mirar entonces que la función de este espíritu es frenar lo que el hombre ha dispuesto en bendición para la obra del Señor y lo que Dios ha dispuesto en el hombre para bendición de la casa del Señor. Hay dos cosas importantes que necesitamos ver. Tú eres un vaso de Dios. ¿Cuántos creen que son vasos de Dios? ¿En cuántos vasos de aquí habrá agua? ¿En cuántos habrá vino? ¿En cuántos habrá aceite? ¿En cuántos de ustedes se está moviendo verdaderamente la presencia del Señor? Porque sabe, hermano, cuando usted empiece a sacar, hermano, el agua que Dios le ha dado, usted va a llevar a otros a vida. Los va a llevar a anhelar que día a día esa agua usted se las comparta. Si usted es alguien que está lleno de ese vino del Señor, hermano, la presencia del Espíritu Santo va a estar derramándose por medio del gozo, por medio de la alegría, por medio de la embriaguez que usted lleve a los demás a través de lo que el Espíritu Santo está haciendo con usted. Pero si usted está lleno de aceite, mire qué precioso, hermano. ¿Sabe qué hermoso es que usted a través de lo que declare sobre los demás empiece a pudrir yugos, empiece a pudrir ataduras que pueden llevar los demás, y que ese aceite que le ha dado el Señor venga a ungir, venga a transformar la vida de los demás, venga a cambiar la visión de los demás? Le digo, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú para que el espíritu inmundo de sequedad quiera venir a quitártelo? Quiera venir a apartarte del camino del Señor. ¿Sabe? Es triste escuchar que alguien viene y me dice, me voy, ya no voy a servir, ya tengo problemas en mi casa, tengo situaciones difíciles. Mire, voy a venir cada 8 días, pero nada más vengo a la iglesia por venir con mi compañera, con mi compañero, pero ya no quiero hacer nada para el Señor. ¿Sabe qué triste es mirar cómo la sequedad está entrando en ese árbol? Está entrando en ese fruto del Señor, está entrando en ese ramaje del Señor, en las hojas del Señor, hermano. Qué tremendo es eso. Qué tremendo es cuando la sequedad empieza a llegar a la vida, hermano, de un árbol del Señor. ¿Cuántos árboles del Señor hay aquí? ¿Sabe que el árbol está compuesto de 4 cuerpos o de 4 partes? Tiene su raíz, tiene sus troncos o su tronco, tiene sus ramas y tiene sus frutos. Son 4 partes de las que está compuesta un árbol. Son 4 partes en las cuales el enemigo va a buscar atacar al árbol. Pero lo tremendo de esto es que el enemigo sabe que si él le pega a la raíz y la empieza a secar, ya no necesita pegarle a lo demás, porque le pegó a lo que nutría, le pegó a lo que traía la vida a ese árbol, y entonces con secar las raíces, lo demás va a empezar a perderse, se va a empezar a secar. El árbol, el tronco se va a secar, las ramas se van a secar, van a caer las hojas de esa rama, y por lo tanto los frutos ya no van a dar vida. ¿Sabe qué tremendo es una iglesia? Una iglesia sin raíces, sin tronco, sin hojas o ramas y sin frutos. Qué tremendo es eso, hermano. Que usted llegue a la iglesia y cada que entra a la iglesia diga, en lugar de sentir la presencia del Señor, aquí se siente frío, se siente la muerte. Ay, es bien exagerado ese pastor. ¿Qué le cuento? Bien exagerado, eso no pasa ni en las mejores iglesias, dirá usted. Pero ¿saben que hay lugares donde entra uno y en lugar de sentir, hermano, ese fuego del Espíritu, hermano, pareciese que no hay nada ahí? Pareciese que no hay nada. A ver, hermano, pásese para el frente. A ver, hermano, levante sus manos. A ver, hermano, levante sus piecitos. A ver, ¿qué es? Y esto lo hace el Espíritu Santo.
Cuando el Espíritu está en la casa, cuando el Espíritu está en la iglesia, el fuego del Espíritu empieza a llenar, empieza a transformar, empieza a cambiar a los que están ahí y empieza a traer ese gozo que les permite manifestarlo delante del Señor por medio de las expresiones que tiene, de los saltos, de los gritos, hermano, que usted le da a su Señor. Pero ¿qué hay, hermano, cuando la sequedad llega a la iglesia? ¿Cuántos nos habremos dado cuenta si de verdad el espíritu de sequedad está trabajando en la iglesia? ¿Cuántos han visto, hermano, a su hermano o a su hermana que ya no danza, que ya no alaba al Señor, que ya nada más está viendo, a ver, ve quién llega, ve que ya se fue otro y dice, pues esto ha de ser de Dios? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué ya no danza, hermano? ¿Por qué ya no danza, hermana? ¿Por qué ya no le da las 50 vueltas que le daba a la iglesia antes? ¿Qué pasa con usted, hermano? ¿Qué pasa con usted, hermana? ¿Dónde está esa alegría que le caracterizaba? ¿Dónde está esa sonrisa que antes, cuando usted entraba desde la puerta, se miraba su sonrisa? ¿Dónde está? ¿Qué ha secado esa alegría en tu persona? ¿No se ha preguntado usted por qué hay gente que en lugar de tener el gozo ahora muestra una tristeza? ¿Qué le pasa? Es que tengo problemas en la casa. Es que mi hijo, es que mi hija, mire que... mire, hermano. Dígale a su hermano, dejemos de estar quejándonos. Porque el que tiene la respuesta y la solución nunca nos va a abandonar. Siempre va a estar en nosotros el Señor. Él siempre va a hacer la buena obra, hermano. Hermano, de nada me sirve llorar, de nada me sirve estar quejándome con el hermano, si el único que puede cambiar mi condición y mi situación es el Señor. Solo Él, hermano. Ay, pastor, es que como a usted no le pasa eso, por eso lo dice. Ay, hermano, un día me voy a ministrar con usted, hermano, todas mis cargas me las voy a ministrar con usted. Pero mientras llegue ese día, voy a seguir haciendo lo que dice la palabra. Dice la palabra, traer tus cargas a mí y yo las llevaré. Amén. Ahí hay que llevar las cargas al Señor. Él las va a llevar. ¿Cómo puede ser que usted esté tan feliz con los problemones que tiene? ¿Qué hago? ¿Qué hago si el único que va a solucionar esto es el Señor? Yo no lo puedo solucionar. Es el Señor. Solo el Señor. Por eso usted tiene que, mire, el que cree, dice la palabra, todo le es posible. Amén. ¿Tú crees que el Señor va a traer el cambio a tu vida? Él lo va a hacer, hermano. ¿Tú crees que Él va a restaurar lo que se ha perdido? Él lo va a restaurar. ¿Crees que Él va a cambiar tu vida? La va a cambiar, hermano. Por eso tú tienes que entender que cuando tú enfrentes a los espíritus que han estado caminando contigo, vienen a la iglesia, se van a tu casa, vuelven a venir a la iglesia y se van a tu casa, mira, ya. Tienes que entender que tienes que enfrentarlo y decirle, a ver, ya, basta. Basta, tú ya no tienes parte ni suerte conmigo. Tú te vas de mi vida. Aquí no eres bienvenido. ¿Sabe, hermano? Cuando usted se dé cuenta, de verdad, si usted, mire, dice la palabra del Señor que se pierde el primer amor. Es un reclamo que nos va a hacer el Señor en el último tiempo. Es uno de los 7 reclamos que Él nos va a hacer. Dice, has perdido tu primer amor. ¿Sabe, hermano? Usted podrá decir, no, yo no soy esa iglesia de Éfeso, va a decir usted. No, yo no, a mí no se me ha perdido el primer amor. ¿Sabe? Cuando usted deja de orar, cuando usted deja de servir, cuando usted deja de leer la Biblia, cuando usted deja de tener comunión con el Señor, ya perdió su primer amor con el Señor. Ay, es que estoy cansado, ya perdiste tu primer amor. Cuando usted conoció de Dios, mire, hermano mío, tarde se le hacía porque abrieran la iglesia. Tarde se le hacía por apuntarse para ser como los que están sirviendo. Oiga, ¿qué tengo que hacer para ser como ellos? ¿Con quién me apunto? A mí, aunque sea, mándeme al baño, no hay problema. Todo para ti era una alegría, era un gozo. Estaba la vida en ti, hermano, hermana. ¿En qué ayudo? ¿En qué apoyo? ¿Qué traigo? ¿Qué hago? Lo que usted diga, pastor, a donde me mande, ahí estoy.
Pero cuando se pierde el amor, ya ni voy a la iglesia. Y si voy, llego a la hora que se me pega la gana. Y ya, hermano, todo me es cuestionable. ¿Y por qué están haciendo eso? Tantos que hay. ¿Y por qué a fuerza necesitan más? ¿O para qué quieren más? Todo es cuestionable. Pero ¿sabe que lo primero que nos van a pedir es dar cuentas del amor? Has perdido tu primer amor. Y no estamos hablando de nuestra esposa o de nuestro esposo. Estamos hablando del Señor, hermano, del Señor. Cuando tú comenzaste en la obra de Dios, eras capaz de decir en el trabajo la mentira más grande. Se murió mi abuelita con tal de ir a servir. La mataste 20 veces a la abuela, pero tú estabas en el servicio. Pero hoy en día, hermano, hoy dices, no, me descuentan mi día, ¿qué les pasa? Amén. Entendemos. Pero muchas veces pedimos permisos para otras cosas que para las cosas de Dios, hermano. Por eso cuando se pierde el primer amor, ya todo es fácil, hermano. Las mentiras fluyen en nuestra boca como si no hubiese impedimentos. Todo nos lo creemos, hasta nosotros mismos nos creemos nuestras mentiras. Por eso necesitamos tener cambios. Echar fuera ese espíritu que ha traído la sequedad, ya que si sigue participando de nosotros, va a acabar con las obras que el Señor nos motivó a hacer desde un principio, hermano. ¿Alguien tiene un don? ¿Alguien tiene un talento? ¿Alguien tiene un ministerio? ¿Se ha preguntado si su talento ha seguido creciendo? ¿Si ya se multiplicó? ¿Se ha preguntado si su ministerio hasta ahí debería de haber llegado? ¿O ha analizado si ha venido la sequedad a su vida y por eso el ministerio no ha avanzado? Porque el ministerio tiene que cumplir el propósito, tiene que desarrollarse, tiene que llevar, hermano, la bendición para la cual el Señor lo levantó como ministro. No es quedarme, no es frenarme, es avanzar, hermano. Amén. Si hay alguien aquí que quiera seguir avanzando, gloria a Dios. Dígale al espíritu de sequedad, vete de mi vida. Amén. Mateo capítulo 13, versículos 54 y 55, dice la palabra del Señor. Y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Mire, hermano, el cuarto espíritu que va a entrar a una sinagoga es el espíritu de incredulidad. El espíritu de incredulidad. ¿Sabe qué tremendo es este espíritu, hermano? Este espíritu te lleva a dudar, te lleva a desconfiar, te lleva, hermano, a sospechar de todo, hermano. No, yo me sospecho que este ni es pastor. Yo me sospecho que a esta ni la levantó Dios, hermano. ¿Sabe? El espíritu de sospecha ese lo tiene todo mundo. Todo mundo tiene el espíritu de sospecha. Pero usted debe de entender que ese espíritu no debe de gobernar la iglesia. Ese espíritu de incredulidad viene a causar problemas serios, hermano, en cuanto a la fe, en cuanto a la permanencia del Señor en la iglesia. ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? ¿Qué le hace creer que está en este lugar? Que se mueve el Espíritu Santo, dice. ¿Qué le hace pensar, hermano, de verdad, que usted está en la iglesia correcta? ¿Qué le hace pensar que de verdad estamos, hermano, predicando la palabra del Señor y no la palabra del pastor Carlos, o del hermano Carlos, o de ese hombre llamado Carlos? ¿Qué le hace pensar?
¿Qué efecto le ha causado la palabra en su vida para poder decir, esta es una iglesia del Señor? ¿Ha traído un efecto a tu vida? ¿Te ha hecho reflexionar en el corto o en el mucho tiempo que llevamos? ¿Te ha hecho reflexionar y te ha hecho cambiar? ¿Te ha hecho tener, hermano, en ti el anhelo de dejar de ser quien eres para dar paso al Señor en tu vida? Te pregunto, ¿qué cambios te ha traído? Porque si estamos caminando en una incredulidad, ¿cómo recibir las bendiciones de Dios? Cuando el espíritu de incredulidad llega, te dice, eso no es posible. ¿Cómo crees tú que Dios va a bendecirlos a todos? ¿Cómo crees tú que Dios va a derramar de su unción? ¿Cómo crees tú que Dios va a compartir de sus bendiciones? No, ¿cómo crees tú que Dios ha dado dones en esta iglesia? ¿Cómo crees tú? Y mira, hermano, viene la incredulidad y la incredulidad y la incredulidad. A ver, ¿tú qué lenguas hablas? ¿Tú qué lenguas hablas? A ver, ¿tú qué lenguas hablas? A ver, ¿cuáles son de Dios y cuáles son del demonio? A ver, dígame usted. Porque sabe que la gente dice, esas lenguas no me suenan a lenguas del Espíritu Santo. Pues ¿cómo suenan las del Espíritu Santo? ¿Será con maraca o con qué? Como para que digan, como que no me suenan. Oiga usted, hermano. El apóstol Pablo decía que él hablaba lenguas y más que todos decía. Diferentes tipos de lenguas el apóstol Pablo. ¿Sabe, hermano? ¿Por qué entonces alguien puede decir, estas no son de lenguas del Espíritu Santo? Porque ha de decir, como no las habla como yo, no son del Espíritu Santo. Las mías sí son del Espíritu Santo. Entonces, yo le digo a usted, ¿por qué el espíritu de incredulidad te va a robar lo que Dios te ha dado? No, es que me dijeron que ya no hable lenguas porque no son del Espíritu Santo. Caray, hombre. Te dijo el Espíritu Santo, te dijo el Señor. ¿O quién? No, un hermano que me oyó que estaba hablando en lenguas y me dijo, hermano, esas no son del Espíritu Santo, cállese. Gloria a Dios. ¿Alguien cree que puede ser ministro del Señor? No, pastor, porque me han dicho que no. Que yo no puedo ser un ministro del Señor. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no puede ser ministro del Señor? No, nadie. Todos creen que pueden ser ministros del Señor. ¿A cuántos les ha dado Dios un ministerio? ¿Qué esperas para desarrollar tu ministerio? ¿Sabe? Qué triste es mirar cómo el enemigo ha buscado dañar hoy en día por medio de las luchas de los ministerios. Ha buscado dañar 2 de los ministerios primarios. Porque así les decimos, ¿verdad? Ministerios primarios a los 5 ministerios. Ha buscado dañar el ministerio apostólico y el ministerio profético. Aceptan el del evangelista, aceptan el de maestro de la palabra, aceptan el de pastor, porque a lo mejor dicen ya no nos queda otra, sino quien pastorea las ovejas. Si no, también dirían ni de pastor hay, ya se acabaron. Pero qué triste es que han querido cercenar la mano de Dios, amputándole 2 ministerios para que no se cumpla la bendición de Dios. Qué triste es creer que nada más por decir que a unos no les parece, porque el último apóstol fue Pablo y con sus alegatas y todo, hermano. No les parece que hoy en día haya apóstoles ni profetas, porque ya todo está escrito, todo está declarado en la Biblia, que ya no hay más palabra de profecía que den los hombres, porque ya toda se dio. Yo le pregunto entonces, ¿ya qué hacemos usted y yo en la iglesia? Si ya no nos va a hablar el Señor. Si dice la palabra que Él nos hablará por medio de sus profetas. Y que en los últimos tiempos habrá profecía a través de los jóvenes, dice. Entonces, ¿ya se fue el Señor? ¿Desde cuándo? Si ya no hay profetas, ya no hay profecía, ya el Señor se fue. ¿Desde cuándo? Ya no va a haber otra venida del Señor. Pregunto, ¿estaré loco?
¿Estaré bien? ¿Estaré mal? Porque entonces, ¿en qué debo de creer? Para que yo tenga hermano, la bendición de un día ser parte del reino del Señor. ¿Si estamos aquí o no? ¿Usted espera que el Señor le hable por medio de sus profetas? Entonces tenemos que tener un cambio de espíritu y dejar de tener un espíritu de conformismo y no llegar a ser como otra de las iglesias, hermano, del último tiempo, que se dedicaba a probar a los que se decían ser y los hallaba falsos, ¿verdad? Dice la palabra. Decían ser apóstoles y los hallaba falsos, dice. Entonces, mire, qué tremendo es que nosotros podemos ser capaces de discernir a los falsos maestros, a los falsos apóstoles. Podemos tener la capacidad de discernir todo lo malo, todo lo falso. Pero no tenemos la capacidad de discernirnos a nosotros que estamos cayendo en una actitud negativa que nos está llevando a perder la presencia del Señor en nuestra vida. Por eso tú y yo necesitamos tener cuidado en lo que estamos viviendo en el último tiempo. Y no solo creernos todo lo que nos predican, sino mire, ahí está la Biblia, léala, léala, léala. Porque usted no sabe si ese pastor Carlos echó ahí por ahí un cigarrito de algo y se le alocó el cerebro y le está diciendo tontería y media. Pero usted tiene que leerlo. Siempre le he dicho, lea su Biblia. Cuando le estoy leyendo otra versión, le digo, búsquela. Si no la tiene, búsquela en el internet para que vea que lo que le estoy diciendo es una verdad y no lo que yo quiero. Porque si no, entonces ese espíritu de incredulidad se va a arraigar más y más. ¿Cuántos habrán perdido ya la fe por la incredulidad en la que se camina? ¿Cuántos ya no creerán en la palabra porque han oído que la palabra, hermano, va a traer cambios a su vida, que el río de Dios va a fluir con tal poder que va a traer una limpieza, que va a traer un cambio a su vida, y no lo mira a usted y dice, no hombre, eso ya son años que lo dicen y no pasa nada? Pero ¿sabe por qué no pasa nada en nuestra vida? ¿Por qué no ha habido los cambios en nuestra vida? Lo decía hace rato la palabra, la profecía. Porque nosotros no queremos cambiar. ¿Hasta cuándo vamos a avanzar? ¿Hasta cuándo vamos a tener la capacidad de corregir? Yo te pregunto, pueblo del Señor, ¿hasta cuándo estás dispuesto a soportarte como eres? Ahora dígame usted a mí, ¿hasta cuándo está usted dispuesto a soportarse, pastor, como es? Porque tenemos que tener un cambio. Apartar de nosotros la incredulidad y dar paso a la verdad de la palabra en nuestras vidas. Si está escrito, lo creo. Si está escrito, lo creo. Si no está escrito, no lo creo. Por eso tú y yo necesitamos ese cambio. Un cambio que nos lleve a seguir avanzando. Amén. Lucas capítulo 4, versículos 27 al 29. Mire. Dice la palabra del Señor, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Mire, fíjese, el siguiente espíritu es el espíritu de ira. Mire, hermano, cómo la ira se apodera de la iglesia, se apodera de la sinagoga, hermano. La ira participa en la sinagoga. Y mire, tiene una intención muy clara. Es apartar a los que están dentro de la sinagoga, echarlos fuera de la sinagoga, hermano. ¿A quién le gusta que le digan sus verdades? Porque mire aquí, hermano, le estaban diciendo la verdad a estos hombres. A ver, díganme ustedes,
¿Cuántos leprosos fueron sanos en el tiempo de Eliseo? Y cuando les dicen, no, están mal, solamente uno fue limpio de la lepra. ¿Sabe? Hay gente que no acepta, hermano, que lo que ellos dicen no sea una verdad. Hay gente que quiere mantener una verdad que no tiene. Hay gente que quiere mantener una falsedad en su vida en lugar de aceptar una verdad. Y se enojan y discuten y contienden, llegan a la ira y después de la ira viene el pleito, hermano. Dígame usted, ¿por qué? ¿Por qué la sinagoga se llena de ese espíritu de ira? ¿Cuántas veces hemos venido de la casa después de haber peleado, después de haber alegado, llegamos a la iglesia y acá viene con nosotros el espíritu de ira y nosotros le hacemos al cuento pensando que no viene nada con nosotros? ¿Si hay alguien aquí todavía? ¿Cómo se da cuenta usted que una familia está enojada? ¿O cómo me doy cuenta yo? Más bien le voy a decir. Si algo he aprendido es a ver a las familias cuando llegan al pueblo. Y miro de verdad que hay diferentes formas en las que llegan o entran a la iglesia. Y ahí me doy cuenta cuando, hermanos, vienen de cara algunos. Porque cuando vienen contentos, mire, hermano, hasta en la entrada de la puerta le dice, pásale. Le da la entrada, le da el paso. Y a los hijos igual, hermano, gloria a Dios. Pero cuando no, entra primero él y los demás vienen atrás de él, hermano. Y dice, ya sé que están enojados. Ya sé que hay una molestia. Ya sé que hay pleito. Y hay unos que no pueden ocultar, hermano, que aunque están en la iglesia, mire, están con su cara de enojo. Molestos, como si alguien les hubiera hecho algo, hermano, aquí en la iglesia. ¿Sabe qué es lo más triste? Que les preguntan, ¿le pasa algo, hermano? No. ¿Cómo cree? No. Si ya tienen la cara, hermano, de enojado. Y ustedes dicen, no. ¿Cómo cree? No. ¿Qué le dijo a alguien? ¿Qué? Hermano. Solito se echa de cabeza. Por eso tiene que echar ese espíritu de ira. Tiene que echarlo fuera. Los papás nos enojamos. Los hijos nos enojamos. Y el que paga el plato es el Señor. Porque aquí ponemos nuestro puesto, discutimos, alegamos, traemos invitados especiales a la iglesia y el que paga la consecuencia o la situación es el Señor, hermano. Y por eso el espíritu de ira es feliz en la iglesia. Es feliz, hermano, y mire. Hoy es una palabra que te está hablando el Señor y dices, no, ¿qué le pasa? ¿Quién le dijo? No, eso, puros inventos del pastor. Yo le pregunto a usted, ¿será que Dios quiere cambiar en nosotros ciertas actitudes para que podamos tener un verdadero encuentro con el Señor? ¿O no? Díganle a su hermano, cambiemos. Mire, le voy a dar otro rápido, mire. Lucas capítulo 4, versículos 33 al 34. Dice la palabra del Señor, y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo y gritó a gran voz, déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Mire, el sexto espíritu que se mueve en una sinagoga es el espíritu del demonio. ¿Cómo identificar ese espíritu en la sinagoga? ¿Cómo? Dígale a su hermano, fácil, pastor,
Fácil, ahí lo dice en la palabra que acaba de leer. ¿Sabe que ese espíritu siempre va a confrontar la palabra? Siempre va a confrontar al Señor. Siempre va a alegar con el Señor. Porque le dice, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Además, déjeme decirle algo, el espíritu del demonio no viene solo. Por eso le dice ahí, ¿qué tenemos que ver contigo? O sea, era más de uno. ¿Sí? Para que no diga, viene solo. No, viene siempre. Viene siempre acompañado, hermano. Y dice, hermano, que le alegó, que le refutó y le dijo, ¿qué tenemos que ver contigo? Reconocía al Señor. Mire, el demonio reconoce la autoridad del Señor. La reconoce. Pero aún así, se pone al brinco. Pero ¿sabe por qué se pone así? Porque sabe cuál es su fin. Aquí mismo le dice, has venido a destruirnos. O sea, sabe que al tener un enfrentamiento con el Señor, va a causar que Él se tenga que ir de ese lugar. Reconoce la grandeza del Señor, reconoce la santidad del Señor, reconoce que Él es el Santo de Dios, dice. Cuando el espíritu del demonio entra a la sinagoga, está escuchando la palabra, y está confrontando, y está cancelando, y está declarando que eso es una mentira. Y no le gusta lo que escucha porque le afecta, porque sabe que esa palabra lo puede expulsar de donde está él. Esa palabra que él está oyendo puede ser tan dura para él que va a tener que apartarse, porque sabe que la palabra es del Señor y no del hombre. Y te puede hacer sentir mal y podrá decirte a alguien, vámonos, salgámonos. ¿Por qué? Porque la palabra le está dañando, porque la palabra está afectando al demonio que tiene dentro. Por eso tienes que entender algo, que mientras tú permanezcas en una fidelidad en el Señor, Él siempre te va a respaldar en lo que tú hagas en la obra de Dios. Él siempre te va a respaldar. Y cada que tú abres con poder, con la autoridad de la palabra, vas a tener el respaldo de Dios, y lo que estorba se va a apartar de tu vida. Tienes que mirar que Él va a causar una bendición en el lugar donde tú te encuentres. Él va a obrar de esa manera maravillosa. Tienes que mirar que Dios te ha dado un poder y una autoridad. Si tú no lo quieres ejercer, si tú no lo quieres desarrollar, un día te van a pedir cuentas de eso. Y tú mismo podrás decirle al Señor, ni sabía que tenía el poder y la autoridad, Señor. Claro, porque el espíritu de demonio se encargó de que tú no te enteraras de la bendición que había en tu vida. Pero la palabra nos enseña que Él nos ha dado poder y autoridad. Dice que llamó a sus discípulos, los envió y les dio poder y autoridad para echar fuera demonios y para que sanaran también enfermedades. Tú eres un discípulo del Señor. Desde el momento en que eres un congregante, te vuelves un discípulo del Señor. Y tienes que mirar que Él te ha bendecido de esa manera. Te ha dado esa gracia, ese poder, esa autoridad con la cual tú debes de caminar siempre. Tú debes de echar fuera espíritus, no que los espíritus se metan a ti. Tú debes de tener ese conocimiento, ese entendimiento. Dice otro de los espíritus que está en la sinagoga, dice que había una mujer que estaba dentro de la sinagoga y que estaba enferma. Hay otro espíritu que es el espíritu de enfermedad. ¿Cómo es posible que el espíritu de enfermedad camine en la iglesia? Camine donde la presencia del Señor se supone que está. ¿Cómo es posible que el espíritu de enfermedad venga a deformar la estructura de la iglesia del Señor? Tú eres portador del espíritu de poder, del espíritu de autoridad, para echar fuera ese espíritu de enfermedad. Me duelen los huesos, me duelen los pies, me duele la cabeza. Tenemos que aprender a decirle a ese espíritu, fuera de mí. Que salga de nosotros. Tengo molestias, amén, pidámosle a Dios. Pidámosle a Dios que Él nos libere de esa molestia, de esa situación que estamos pasando. Yo miraba el día de ayer, hermano, cómo el espíritu de temor puede venir a la vida de uno de tal manera que lo quiere amedrentar, hermano. Que lo quiere amedrentar.
Yo miro cómo ese espíritu quiere dañar la vida de un servidor. Yo ayer, hermano, mire, corrí al médico porque me sentía muy mal. Pensé que me iba a dar otra vez ese intento de paro facial, hermano. Y corrí con el médico y le dije, me siento así, me siento así, me siento así. Pero yo ya traía ese temor en mi vida. Y el médico me dio ahí unas vitaminas y me dijo, con esto va a estar bien. Y ya después me dijo, mire, lo que usted tiene es un problema nervioso. Me dice, ha de estar muy estresado, ha de tener muchas situaciones fuertes, me dice. Pero no tiene, no le va a dar ningún paro, me dijo. Pero leyendo la palabra, hermano, entendí que ciertamente el espíritu del temor, el espíritu de la enfermedad se va a querer adueñar de tu vida para que cause lo que tú te estás temiendo, porque dice la palabra, lo que temí me vino. Entonces, si uno da paso a que ese espíritu nos domine, nos gobierne, va a venir lo que tanto te has temido, dice la palabra. Entonces, ¿dónde queda todo lo que Dios ha hecho de ti? ¿Dónde quedan las promesas que Dios te ha dado? ¿Dónde queda el poder y la autoridad que Él ha puesto en tu vida? ¿Dónde queda esa grandeza de Dios para nosotros? Y sabe, hermano, es difícil renunciar a ese temor. Pero cuando uno entiende que todo está bajo el control del Señor, uno puede actuar conforme a lo que el Señor nos ha enseñado. Y yo le dije al Señor, gracias. Gracias porque sé que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Porque sé que tú me has puesto con un propósito, Señor. Y también sé que tú vas a estar conmigo siempre, Señor. Pero yo te pregunto hoy, ¿cuántos pudiésemos creer que lo que estamos pasando, quizá en un malestar o en una enfermedad, lo podemos echar fuera de nosotros? Lo podemos desarraigar y le podemos decir, tú no tienes parte en mi vida. Porque eso fue lo que pasó con esta mujer en la sinagoga. El Señor declaró bendición para ella, hermano. El Señor declaró libertad para ella. Dice que 18 años había estado atada a esa enfermedad, a una enfermedad que había deformado su vida, que había deformado su cuerpo, que había deformado, hermano, la esencia del Señor en ella. Pero ¿sabe qué hermoso es mirar que aún en la peor enfermedad, cuando se tiene la capacidad de reflexionar y de mirar al Señor en nuestras vidas, se puede cambiar la situación? Todo puede cambiar cuando tenemos fe en el Señor. Todo puede cambiar cuando la presencia del Señor está con nosotros. Todo puede cambiar cuando declaramos a ese Señor como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro sanador, como nuestro Dios, hermano. Todo puede cambiar cuando tenemos esa capacidad de creer y de ver ese resultado del Señor en nuestras vidas. Todo puede ser diferente. Todo puede ser diferente. Por eso yo quiero decirte hoy, no dejes que ninguno de estos espíritus que se mueven en la sinagoga participe de ti. Hazle saber a todo lo que te ha afectado, a todo lo que ha dañado tu persona en la iglesia. Hazle saber a ese espíritu que el único espíritu que podrá estar en tu vida es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el único que podrá gobernar en tu vida. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, te suplico, te pido, mi Dios, por cada uno de tus hijos.